Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. En esta ocasión te traigo un hechizo muy poderoso, realizado con una candela y un poco de agua, para enloquecer de amor a nuestra pareja, para que regrese, para que se porte bien, para que nos dé dinero, para que nos trate muy bien. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Una candela de color blanco. También puedes utilizar roja o rosada. Un plato hondo, que puede ser de vidrio, cristal o cerámico. Puede ser de cualquier color o también puede tener diseños, no te preocupes por eso. Un poco de agua, de cualquier tipo. Un poco de sal, que puede ser de mar, refinada, granulada o lo que tengas en tu casa. Canela en polvo. Un pedazo de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. 3 cerillos o fósforos, de cualquier tipo. No importa si tienen base de madera, plástica o de cualquier otro material. No te preocupes por eso. Y un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Yo siempre trato de utilizar materiales que tengas en tu propia casa o que los puedas conseguir muy cerca, porque no me gusta que gasten mucho. Para empezar, le vas a pasar al plato hondo la buena energía que sale de tus manos. Sóbalo por todos lados. Por adentro, las orillas y también por el lado de afuera. Tienes que tocarlo completamente todo. Es muy importante porque es la base de nuestro hechizo. Transmítele tu energía. Así está bien. Con esto ya has despertado su capacidad espiritual. Ya lo activaste. Nunca utilices de plástico o desechable, porque ese material espiritualmente no tiene vida. Por lo tanto no se puede activar. Y lo dejas a un lado. Tomarás la candela y el bolígrafo y escribirás un nombre y un apellido de la persona que quieres atraer. Si no escribe, no te preocupes por eso. Lo que necesitamos es que quede marcado en la candela. Lo harás 3 veces. Cuando escribes en una candela, lo harás desde la mecha hacia la base, a menos que el hechizo indique lo contrario. Yo como ejemplo pondré Juana Palma. Lo pondremos 3 veces. Tú debes poner el nombre de la persona que quieres atraer. Juana Palma. Lo giras un poco para ponerlo una segunda vez. Juana Palma. Lo giras una vez más para escribir una tercera vez. Juana Palma. Así está bien. Tú debes poner el nombre y apellido de tu ser amado, a quien vas a trabajar con este hechizo. Ahora encenderás la candela con un fósforo o cerillo y luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Acercas tu plato, aplicas un poco de cera en el centro, de esta forma, y luego asientas la candela. Lo dejas de esta forma hasta que se pegue bien. De esta forma. Ahora lo vas a retirar un poco. Tomas el papel de color blanco y le cortas un pedazo. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. Lo dejamos a un lado. Ahora le quitarás las orillas que estuvieron en contacto con la máquina cortadora, porque ya fueron contaminadas con el metal. Lo quitas de esta forma.
No te preocupes si no queda recto, eso es lo de menos. Lo importante es quitar las orillas. En este caso solamente me hacía falta cortar estas dos partes. El sobrante no lo vamos a utilizar. Luego, con el bolígrafo de color rojo, escribirás el nombre que pusiste en la candela. Yo como ejemplo pondré Juana Palma, porque ese fue el nombre que puse en la candela. Tú debes poner el nombre de tu amado, el que pusiste en tu candela. Como ejemplo pondré Juana Palma. Juana Palma. Los nombres nunca se cortan, siempre se escriben en una sola línea. Y en la parte de abajo pondrás tu deseo. Puedes poner, vuelve a mí, ámame, respétame, dame más dinero, etc. Tú debes poner lo que necesites de esa persona. Y si es más de un deseo, también lo puedes hacer. Yo como ejemplo pondré, vuelve a mí. Vuelve a mí. En los deseos lo puedes cortar en 2 o más líneas, no te preocupes por eso. Ahora le aplicarás un poco de canela directamente encima del nombre y de tu deseo. De esta forma. Así está bien. Ahora lo vas a regar. Solamente sobre el nombre y los deseos. Tiene que quedar café esa parte. Acercas tu plato y lo pones en este lugar, pegado a la candela. Ahora tomarás un poco de sal y sepultas el papel. Lo tienes que sepultar completamente. Utiliza tus dedos para que no se mire nada del papel. Tiene que quedar completamente sepultado. De esta forma. Esto se hace para purificar la energía de nuestro hechizo. Ahora tomas lo que te sobró de la canela y lo aplicas directamente sobre la capa de sal. De esta forma. Y finalmente le aplicas agua hasta cubrir el material. Hazlo con cuidado. Lógicamente, la sal y la canela se van a comenzar a diluir, pero no te preocupes por eso. Así está bien. A esto se le llama candela mojada. La luz de la llama ilumina el agua. Esta se comporta como un espejo y comienza a absorber energía, la cual carga el hechizo, haciéndolo a cada momento más fuerte. Tomas cada uno de los cerillos y lo enciendes con el fuego de la candela. Asimismo lo dejas caer sobre el agua. De esta forma. Dejas que se queme un poco y lo dejas caer. Hacemos lo mismo con los otros dos cerillos. Lo enciendes. Dejas que se queme un poco y lo dejas caer sobre tu hechizo, de esta forma. Y lo haremos una tercera vez. Dejas que se queme un poco y lo dejas caer sobre tu hechizo. Ahora pondrás tus dos manos en dirección a tu hechizo y dirás, yo te paso mi energía, para que te actives y me cumplas lo que te pido. Ahora pondrás una de tus manos en el pecho, del lado del corazón, y con la otra tomarás la orilla del plato. Mira fijamente a la llama de la candela y dirás, mi Dios Santísimo, me presento ante ti humildemente, para que me bendigas y traigas a mi ser amado de regreso. Así sea. Con esto ya hemos terminado nuestro hechizo. Deja que la candela se termine de consumir. Pon el hechizo en algún lugar seguro para que no queme nada. Y al apagarse la llama, ya puedes tirar toda la basura. El plato lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.